¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta gran familia amorosa, exitosa y luminosa. Deseo que esta semana de recomendaciones astrológicas te dé la paz, la serenidad, la tranquilidad, el impulso para todo lo nuevo y diferente. Fíjense que es una semana súper interesantísima. Tenemos el Sol en Libra, seguimos con el Sol en el signo de Libra. El próximo 8, Plutón ya no va a estar retrógrado, ya va a estar directo. Es uno de los primeros planetas lentos que ya se queda directo. Y así nos la vamos a ir llevando en octubre, noviembre, diciembre. Por lo pronto, el 8 de octubre, Plutón está directo. También esta semana tenemos semana de luna creciente. Todo lo que quieras de firmas, que ya no tenemos a Mercurio retrógrado, le damos las gracias a Mercurio retrógrado, que el día 2 de octubre ya salió y ahorita seguimos con Mercurio en Virgo, pero ya está directo también. Esta semana es buenísima para compras, ventas, negociaciones, cortarnos las puntitas del cabello, plantar, trasplantar, buscar trabajo, pedir mejores, hacer mejores negociaciones, arreglar diferencias de comunicación en el amor, en el romance, en la familia. La luna creciente es para que las cosas se nos den, fructifiquen, todo lo que sea crecer, todo lo que iniciamos en luna nueva empieza a crecer, por supuesto en creciente, y vemos los grandes resultados en luna llena. Pero la luna creciente, si tú vas a iniciar un negocio, un amor, un romance, un nuevo trabajo, algo que quieras que se dé, te va a dar grandes resultados en luna creciente. También tenemos aspectos muy favorables porque los planetas ahorita que están con sus signos, por ejemplo Marte que está en Géminis, el Sol que está en Libra, bueno, pues el Sol en Libra se lleva muy bien con Géminis que está en Marte, entonces se suavizan las cosas, quiero decir, no tanta bravura o agresividad o enfados, al contrario. El mes de octubre es un mes importante porque está el Sol en Libra y el otoño también nos da paz y mucha serenidad. Así que si tú quieres iniciar algo por tu propia cuenta, quieres buscar un nuevo trabajo, quieres arreglar diferencias de comunicación en el amor, en el romance, en la pasión, quieres iniciar una relación, te quieres casar, quieres embarazarte, quieres lo que quieras, es semana de creciente, es espectacular. Luna llena es hasta el próximo 9 de octubre. El 9 de octubre ya tendremos la lunita llena y precisamente el 9 de octubre es un día súper mágico. Yo les invito que el día 9 enciendan una velita blanca y hagan intenciones, porque dicen, ay, nada más en luna nueva. Las intenciones háganlas cuando quieran, por supuesto es mejor hacerlas en luna nueva. Pero el día 9 de octubre es un día muy importante. Aprovechen lo que va a estar aparte de la luna llena maravillosa. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, escucha tu voz interior. Tu intuición te va a llevar al lugar o a la persona adecuada. Déjate guiar por tus ángeles, tus guías y tus maestros, que vas a dar una imagen sensacional si escuchas tu voz interior. Es una semana de magia, de triunfo, de abundancia, de prosperidad, de oportunidades. No pienses tanto las cosas, por favor, no se las platiques a nadie, te emociona y empiezas a contar. Y resulta que al rato te enfadas o te ofuscas porque alguien hace las cosas antes que tú, pero la idea fue tuya. Escucha tu voz interior, por favor, te lo sugiero con todo mi corazón, porque esta semana los angelitos de la guarda van a ser, siempre están contigo, pero esta semana se van a manifestar de una y mil maneras, así que mantente muy atento a las señales y a los mensajes que tienen para ti. Si estabas pasando por alguna diferencia o alguna problemática económica o profesional,
A partir del día 6 se van a abrir nuevos canales de abundancia muy interesantes y buenísimos. No te me inquietes, al contrario, visualiza, decreta y afirma lo que tú quieres que se te dé. Para los Tauro, estás brillando mucho. Y todo aquel ser que brilla, pues ¿qué pasa? Pues si mi brillo te molesta, ponte lentes. Así dice, ¿verdad? Ok. Mi querido Tauro, creo que te lo he repetido en varias ocasiones. Te ha ido de maravilla en todos los sentidos, en lo físico, mental, espiritual, familiar, laboral, económico, en todo. Eso provoca un poquito de corajes o de envidia en otras personas. Así que no te enganches, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños. Al contrario, detenerte por el qué dirán, nunca, bajo ninguna circunstancia. Te invito a que estés muy atento a todas las señales que has estado teniendo estas últimas semanas. Escribe toda la información que te ha estado llegando, porque te va a ayudar muchísimo para tus compras, ventas o negociaciones que vas a hacer a partir de ya. Esta es una semana por demás mágica. Del 3 al 9 está, pero súper fenomenal. Y recuerda que el Sol está en Libra. ¿Cuál es el planeta de Libra? Venus. ¿Cuál es tu planeta? Pues Venus. Te está ayudando el planeta Venus a hacer alguno de tus sueños realidad, tanto en el amor como en los dineros, mi querido Tauro. Para los Géminis, florecimiento, crecimiento, maduración, aprendizaje. No dudes de tus posibilidades y no permitas que alguien te haga dudar de tus posibilidades bajo ninguna circunstancia, mi amor. Escribe todos esos sueños, deseos y anhelos y guárdalos para ti. Guárdalos en tu diario de sueños, de deseos y de anhelos. Platica contigo mismo, haz tus decretos, haz tus afirmaciones mañana y noche, porque se marca florecimiento de todo aquello que tú quisiste y visualizaste y decretaste desde noviembre del 2021. Después volviste a ponerte en acción a finales de marzo del 2022. Ya es tiempo de meterle primera, segunda, tercera, cuarta, dale. Tienes todas las de ganar, mi querido Géminis. Tienes las oportunidades frente a ti. No detengas tus pasos, lo repito, porque todo está muy positivo. Tiempo de cambio de dieta, dieta alimenticia, de dieta de amistades, dieta de familiares. Hay momentos que hay que sacudir todos los árboles para que caigan las cosas que no debemos de tener en nuestra vida. Incluyo el genealógico, mi amor. Estás en una época perfecta, mi querido Géminis. No permitas que los comentarios negativos o malintencionados detengan tus pasos, tu abundancia y tu prosperidad. Para los Cáncer, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Esa paz, amor, tranquilidad, serenidad, alegría y felicidad está dentro de ti. Busca dentro de ti las piezas perdidas, pero sí debes de aprender a recibir, mi querido Cáncer, en la misma medida que estás dando. Cáncer, tú sabes que necesitas muchísimos aplausos, recompensas, reconocimientos. A pesar de tener tu amor propio, tu autoestima y tu autorrespeto muy claro, necesitas, por ser agua, por ser Cáncer, por estar en la cruz mutable, por muchos motivos, por la luna, tu necesidad afectiva es más elevada que otros signos zodiacales. A ti hay que repetirte muchas veces en el día que te aman, que te tienen que abrazar, besuquear, apapachar, mimar, reconocer. Hazlo tú contigo mismo para que de esta forma los demás sepan cuáles son tus necesidades afectivas. Este 5, 6 y 7 son días muy interesantes porque te van a hacer una propuesta que vale muchísimo la pena, donde vas a ganar más haciendo menos. Tal vez puede ser un poco complicado para ti el dejar de hacer, porque estás muy acostumbrado a hacer constantemente. Pero ahora fíjate nada más qué linda propuesta. Ganar más haciendo menos. ¡Qué maravilla! Lindo decreto, ¿no? Yo hago eso. Yo hago mucho ese decreto. Ganar más haciendo menos, pero haciéndolo perfecto, pero haciendo menos. Eso es lo que va a pasar para ti, mi querido Cáncer, en esta semana. Si debes de firmar o arreglar negociaciones, contratos o convenios, el día 5, bueno, es maravilloso. Para los Leo, rompiendo grilletes, ataduras, estacas mentales.
cerrando círculos, cerrando ciclos, cerrando puertas, cerrando filas para, así de fácil. Estás en el momento justo, correcto y conveniente de darte cuenta de quién eres, qué quieres, a dónde vas y cuál es tu objetivo de vida. Las casas están muy lindas, muy bien aspectadas. Lo único que se sugiere es evitar los celos en cualquier tipo de relaciones, porque después los celos se pueden convertir inconscientemente en envidia, porque a él le va bien, porque él tiene esto, porque él esto. Tú no necesitas decir nada de eso, bueno, nadie, pero tú no debes de decir nada de eso, al contrario, porque tú eres una persona muy, muy afortunada, mi querido Leo. Tienes vida, tienes salud, tienes paz, tienes amor, tienes tranquilidad, pero muchas veces te me agobias, te me inquietas y no logras ver todas las bendiciones que tienes frente a ti. Esta semana vas a andar tan pacífico, tan relajado, tan tranquilo, que vas a empezar a contar todas las bendiciones que tienes. Y al contar las bendiciones que tienes, no te vas a dar cuenta de alguna que otra, pues pequeña queja que pudieras haber tenido. Tu casa del dinero, que es la casa número 2, la casa de la profesión, que es la casa número 10, se marca de manera perfecta. Tú habías estado inquieto estos últimos meses por cuestiones económicas. No tienes por qué inquietarte. Tú sabes que el dinero lo haces tú por tu forma de luchar, de trabajar, de enfrentar, y es tiempo de ganar y bien, mi querido Leo. Para los Virgo, fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, por favor asiste a cualquiera que te inviten. ¿Por qué? Porque vas a conocer personas importantes que te convienen, pero a la brevedad. Todos necesitamos de todos. Tú eres una persona con muchísimos conocimientos, muchísimas capacidades, entrega, amor, compromiso y demás. Bueno, lo que necesitas es un pequeño empujón. Si tú vas a esas fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, sin contar tus planes o tus proyectos, resulta que vas a conocer personas muy afines, muy a la par de lo como tú eres, y eso va a hacer que tú puedas proponer algo nuevo sobre tus proyectos profesionales y laborales. Vamos a ponerle un poquito más de atención a tu personita, mi querido Virgo. Tiempo para amar, para vivir, para sentir. No te tomes las cosas tan en serio. Sería muy bueno que te rieras con la vida y la vida se va a reír contigo. Tú eres una persona tan buena, tan dulce, tan romántica, tan sensible, pero en ocasiones te metes en un caparazón para evitar que te hieran. Al contrario, mi amor, esta es una super semana, te aviso, que se ve inicio de romance, formalización de relaciones, cerrando ciclos para abrir los nuevos. El amor está contigo y tienes una atracción bárbara. Para los Libra, evita involucrarte en situaciones que no te corresponden. Deja que cada quien arregle sus situaciones. De esta forma no te vas a desgastar, ni enganchar, ni enfadar. Quiero decir, fácil. Sí hay que ayudar a los demás, mi querido Libra, pero es muy importante empezar por ayudarte a ti mismo. Y en la medida que tú les quieras dar a los demás, en la misma medida que tú debes de recibir de los demás, ¿verdad? Bueno, en esta semana aprovéchala. Tenemos muchos aspectos súper favorables y además pues el sol está en tu signo. Yo quiero el día de hoy, ¿verdad? Y el día de mañana y el día de pasado mañana y toda esta semana felicitar a una persona que quiero, pero con toda mi alma, que queremos todos con toda el alma. No sé qué tanto ellos, yo bastante, ¿no? Yo sé que todos. Mi querido Chacho, feliz cumpleaños, mi amor. 4 de octubre, aplausos muchachos porque cumpleaños, Chachito. Ande usted. Esta semana mi cumpleañero y a todos los cumpleañeros Libra, muchas felicidades. Te queremos mucho, Chachito hermoso. Bueno, pues esta semana evita involucrarte en situaciones que no te correspondan. ¿Qué quiero decir? Deja que cada quien arregle su vida y si te necesitan, pues les das el apoyo, la ayuda, el consejo, pero un poquito a distancia. Te digo todo esto porque el día 3, 4 y 5 son días tan especiales y tan mágicos para ti, donde se te abren portales, no puertas, portales de abundancia y de prosperidad. Y si no traes la energía necesaria, no vas a estar muy atento a las oportunidades que están frente a ti. La oportunidad, bien sabes, mi querido Libra, que es la mezcla
la buena suerte es la mezcla de la oportunidad y del conocimiento, como dicen por ahí, pero para mí es la buena fortuna. Vas a recibir esta semana muy, muy buenas oportunidades de hacer cosas nuevas y diferentes. Evita involucrarte en algún tipo de chisme donde no vale la pena que tú estés dentro de eso. Tú estás más allá de ese tipo de comentarios, porque pueden terminar diciendo que tú los iniciaste. El fin de semana tienes una fiesta, evento o reunión donde vas a estar en contacto no solamente con tu familia, sino con amistades muy interesantes que tenían mucho tiempo de no ver, que te van a poner sobre la mesa nuevos proyectos y unas propuestas que te van a dar mucha alegría y felicidad, y también muy buenos cambios en tus ingresos. Para los escorpiones, si te lanzas a la aventura, esa aventura más hermosa que es vivir, sentir, gozar, vibrar, extender tus alas y confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti, todo va a cambiar de colores. Te vas a quitar los lentes oscuros y te vas a poner los lentes color de rosa. Es muy buena época para ti, mi queridísimo escorpión, de cerrar un ciclo que habías estado postergando y dejándolo para después. Acuérdate que el después no existe, el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. No dejemos nada para mañana, el aquí y el ahora. Esta semana aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, y cualquier cosa que debas tú de arreglar, que tenga que ver con el amor, con el romance, con la familia, ese es el tesoro más valioso. Lo demás lo podemos hacer nosotros, mi querido escorpión. Se marcan grandes reencuentros amorosos y sentimentales que te van a dar mucha alegría y mucha paz en tu corazoncito. Para los sagitarios, pues ahora sí ni quien nos agarre, para nada. Muchos cambios en nuestra forma de ver la vida van a hacer de nosotros unas tremendas mojarritas enjabonadas. Fíjense que vienen muy buenos cambios para los sagitarios, muchos viajes, cambios de casa, remodelaciones y muchos cambios en nuestra economía. Va a ser un buen momento, mi querido Sagitario, de hacer un balance de ingresos y egresos para tener finanzas sanas, analizar, observar y checar si puedes iniciar algo por tu propia cuenta, o si simplemente quieres utilizar esos cambios favorables en tu economía para, pues, lo que a ti se te antoje. Algo que le encanta a Sagitario es viajar. Entonces puede ser muy buen momento para viajar, porque están muy bien aspectados los viajes en la vida de los Sagitarios. Vamos a trabajar mucho, Sagitarios, con nosotros esta semana. Vamos a trabajar con la aceptación, con la liberación y con el perdón. En la casa 12 por ahí de... que viene siendo la de Escorpión, porque nosotros estamos en la primera casa, en la de Sagitario, nuestras situaciones interiores, nuestro inconsciente quiere trabajar con nosotros. Especialmente el día 5. Vamos a tomar papel y pluma y vamos a escribir lo que nos inquieta, lo que nos agobia, lo que nos mueve de nuestro centro, y lo rompemos en pedacitos. Vamos a tirar lo que no debemos de tener en nuestra vida, vamos a sacar lo que no debemos de tener en nuestra vida, vámonos preparando para nuestro próximo ciclo de cumpleaños. Pero esta semana mágica y sensacional, y el día 9, aprovéchalo, mi querido Sagitario. Recuerda que el 9 es tuyo, es tu casa, es la casa de Sagitario, y va a estar súper aspectado. Para los Capricornio, todas, absolutamente las de ganar, en toda la extensión de la palabra. No es tiempo de pensar, mi querido Capricornio, es tiempo de actuar. Tienes aspectos tan bonitos, tienes unos trígonos maravillosos a tu yo, a tu ser y a tu seguridad. Estarás alegre, simpático, divertido, caime bien. Bueno, con esa sonrisota vas a abrir cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre. Cualquier tipo de negociación, de acuerdo, con ese no sé qué sé yo que vas a traer, no va a haber quien te diga que no. Lo único que vas a hacer es como que vas a ensayar tus diálogos de las negociaciones que tú quieres que se te dé. Específicamente el 3, 4 y 5 son días buenísimos para ti, principalmente el 3 y el 5. Aprovecha esos 2 días para negociar lo que tú deseas en tu vida profesional y económica. Si quieres arreglar tus diferencias de comunicación, sea en el amor, en el hogar, el día 7 es mágico y sensacional. Si estás por hacer alguna compra o negociación, cualquier día de esta semana se marca a tu favor. Para los Acuario,
Vas a hacer una pequeña introspección, un análisis de conciencia y te vas a conectar con tu niño interior. Vas a tomar papel y pluma y vas a escribir todas las señales y mensajes que el universo te está enviando. Has estado preguntándole mucho a tus guías, ángeles y maestros qué es lo que debes de hacer. Las respuestas las buscas fuera de ti y realmente están en tu interior. Así que a escribir toda la información mágica y maravillosa que te están enviando por medio de señales, de palabras, de canciones, de libros, de personas cercanas a ti, de tu familia. Quieres tomar decisiones profesionales, laborales y económicas. Eso es el lado material. Pero tu lado espiritual está tan alto, tan elevado, que te está llevando totalmente de la mano y te está dando claras respuestas, pero no estás muy atento porque no estás en tu centro. Si puedes ir al campo, a la naturaleza, conectarte con tu yo, poner los pies en la tierra, así descalzo, descalza, vas a cargarte de la energía y escribe toda la información. A partir del 6, 7 y 8 recibes llamadas, mensajes, correos con propuestas, con cambios muy buenos para tu economía, que a lo mejor te van a mover un poquito de tu círculo de confort, pues sí, pero vale mucho la pena, mi querido Acuario. Y para mis queridos Piscis, no te enfades, no te ofusques, no te alteres, no te despeines, pero para nada. ¿Cómo vas a permitir que porque los demás hablan, tú vas a dejar de hacer lo que tú has soñado? Estás en un momento creativo, tu imaginación está elevadísima, tienes contactos sociales, familiares, todos tus amigos te pueden apoyar en esos planes y proyectos que tienes. Pero pues resulta que a ti, tu mente, tu lengua, tu estaca mental te dice que no debes de pedir favores. Pues sí vas a pedir favores, porque te van a dar respuestas súper positivas. Tu casa del dinero, tu casa de la personalidad, la del trabajo, la de las asociaciones, bueno, todas están muy bonitas. No esperes más, libérate de ataduras y sé lo que quieras hacer. Si quieres hacer una compra que habías estado dejando para después, esta semana es buena para hacerla. Pero levanta la mano, ponte a mero delante de la fila, porque es una semana espectacular. Y recuerda, el domingo 9 también es espectacular, es para todos, pero se lo remarco a determinados signos porque se les va a multiplicar cualquier tipo de deseo, de decreto o de intención que hagan. Así que adelante, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Abrazos grandes de alma a alma con mucha luz. Suscríbete aquí al canal Misada. Así, suscríbete, dedito para arriba, campanita, para que no te pierdas absolutamente nada. Y claro, ponle me gusta, ¿no? Y síguenos en nuestra página. Vea nuestra página misadamohamed.com para que veas. Ahí está la camiseta, mira qué bonita. Si mi brillo te molesta, atrás dice... Hay una cantidad de cosas hermosísimas hechas con mucho amor para ustedes. misadamohamed.com. Redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas, todas las redes sociales. Que todos y cada uno de tus sueños se hagan realidad. Libérate del que dirán, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.